Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que estén, ¿verdad? Aptos para escuchar este mensaje. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de estar aquí con una vez más reunidos en el nombre de Jesús, declarando, ¿verdad? Y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Quiero hacer una breve oración y comenzamos con el mensaje que tenemos para la mañana de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, yo te doy las gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das. Gracias porque es un privilegio para mí, Señor, llevar el mensaje de tu palabra. Y gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que se ha reunido aquí presente, aquellos que están por las redes y aquellos que en algún momento escucharán de tu palabra. Señor, glorifícate en medio nuestro y permite que el mensaje y la palabra que has dispuesto para la mañana de hoy sea, Señor, agradable, perfecta, útil, Señor, que nos ayude en los procesos a cada uno de acuerdo a lo que tú has dispuesto en nuestras vidas. Y te pido, Señor, de antemano que utilices esta vasija, Señor, si te es agradable, si te es grato, Señor, te lo suplico. Límpiame, Señor, de todo aquello que pueda estar lastimando o afectando, Señor, que tu palabra fluya. Cancelo, Señor, todo aquello que estorba y te pido, Señor, en esta hora que seas tú fluyendo, hablando, ministrando, dirigiendo. Y eso te lo suplico en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pues damos gracias al Señor y hoy queremos hablar de un mensaje que está a través del libro de Filemón. Filemón es un solo capítulo y ahí pues vamos a leerlo completo y quiero, ¿verdad? Que enfaticemos unos puntos importantes que el Señor ha traído, ¿verdad? A mí al corazón y mientras lo preparaba reía, lloraba y porque el Señor de alguna manera siempre se expresa a nuestras vidas de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros veamos. Le di como título el costo de la gracia, el costo de la gracia, reconciliación, libertad, fidelidad. Y vamos a ver cada una de las partes, ¿verdad? La reconciliación, la libertad en Cristo y la fidelidad hasta la muerte. Pues quiero comenzar con haciéndoles una pregunta. Imagínense por un momento que la persona que más daño le ha hecho en la vida, aquella que le robó, que le traicionó su confianza, de repente aparece en la puerta de su casa con una carta de recomendación de su pastor, pidiéndole que lo perdone y lo reciba como a un hermano querido. ¿Qué haría usted? Con toda la honestidad, porque al Señor no nos podemos, del Señor no nos podemos esconder. ¿Qué haría usted? Esto fue exactamente lo que enfrentó Filemón, un líder de la iglesia de Colosas. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo le había robado, había escapado a Roma y ahora se encontraba con el apóstol Pablo estando en prisión. Qué vueltas da la vida, ¿verdad? ¿A dónde huiré de la presencia del Señor? Onésimo se convierte al cristianismo y ahora, en ese momento, Pablo lo envía de regreso con una carta que sacude los cimientos sociales del Imperio Romano en ese tiempo. Y vamos a ver el por qué. Ahora quiero compartirles a usted esa carta. Voy a compartirla. Ok, vamos aquí. Salutación. Ese es el saludo, ¿verdad? Porque recuerde, esto es una carta. Carta que escribe el apóstol Pablo y es enviada directamente hacia Filemón. Y vamos a entender qué es lo que, ¿verdad? Lo que trae con todo esto esta carta. Pablo, esto es Pablo escribiendo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón, ¿verdad? Ahora Pablo va a entrar en una parte emocional donde dice, doy gracias a mi Dios
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, hacia el Señor Jesús. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Imagine nuevamente por un momento que esa persona que más daño le ha hecho en la vida, aquella que les robó o traicionó su confianza, de repente aparece en la puerta de su casa con una carta de recomendación de su pastor pidiéndole que lo perdone y lo reciba como a un hermano querido. ¿Qué haría usted? Recuerde que para Dios no hay nada escondido. Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Y esto es una verdad que enfrentó Filemón. Esa fue su verdad. Hay un concepto de libertad. La libertad en Cristo transforma las relaciones. Onésimo pasa de ser un esclavo inútil a hermano amado. ¿Ok? De esclavo inútil a hermano amado. Bajo la ley romana, Onésimo merecía la tortura o la muerte por su fuga. Eso era, ¿verdad? El castigo que le correspondía. Por eso es que esta carta iba a sacudir los cimientos sociales de ese imperio. Sin embargo, Pablo intercede por él diciendo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, a los dos, nos es útil. Sepa usted que el nombre de Onésimo proviene del griego
y significa útil, significa provechoso o beneficioso. Se deriva de la raíz onesis, que se traduce como ventaja o provecho. ¿No crees que el Señor tenía todo bien, perfectamente armonizado para ese tiempo? El pecado nos vuelve inútiles para el propósito de Dios, pero la gracia nos devuelve nuestra verdadera identidad. El pecado aparta del propósito de Dios, pero esa gracia, que es ese favor, ese amor inmerecido que el Señor simplemente por su esencia nos da, esa gracia nos devuelve nuestra verdadera identidad en Cristo. La libertad rompe las barreras sociales, porque mire que no estamos hablando de una libertad física. Estamos hablando de una libertad espiritual. Estamos hablando de una libertad que viene como resultado del perdón de los pecados, una libertad que es dada por Cristo. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, no ya como un esclavo, sino más como un esclavo, más que un esclavo, pidió que lo recibiera como un hermano amado. En la cruz, Cristo rompió con las jerarquías humanas. Todo eso se desplomó. Ya no habían príncipes, princesas, los reyes, los monarcas. No, porque en Cristo somos uno. Y me viene a la mente ese corito que dice, somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, una nación, un solo espíritu. Y no me sé nada más de la canción. Pero en la cruz de Cristo, las jerarquías humanas se desploman. No hay quién va adelante, quién va atrás, quién está más arriba, quién tiene una posición, nada de eso. La libertad que Cristo nos da no es para hacer lo que queramos, sino para amar a quienes antes considerábamos inferiores o enemigos, porque cuando no estábamos en Cristo, el orgullo, la vanagloria, las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas emocionales, las cosas que pueden ser las atractivos para otros, pasan a ser nada en los ojos de Jesús. ¿Por qué nada? No es porque no tengan un valor luego de haber tenido un esfuerzo grande de obtener las cosas, no es por eso. Simplemente porque eso no es lo que le da la identidad de Cristo a su vida. La identidad nos la da Cristo por su sacrificio en la cruz. O sea que la verdadera libertad en Cristo no es un estatus legal, es el poder espiritual para perdonar, reconciliarnos con el ser humano y mantenerlos fieles al Evangelio sin importar las consecuencias. Vuelvo. La libertad rompe las barreras sociales. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, no ya como esclavo, sino más que esclavo, sino como un hermano. En la cruz de Cristo, toda jerarquía humana fue desplomada. La libertad que Cristo nos da no es para hacer lo que querramos, sino para amar a quienes antes considerábamos inferiores o enemigos. La verdadera libertad en Cristo no es un estatus legal, es el poder espiritual para perdonar, reconciliarnos con el hermano y mantenernos fieles en el Evangelio, sin importar las consecuencias. Y de esto es que se trata. Hay un precio, y el precio de la reconciliación le dice, Pablo modela ese carácter de Cristo al decirle a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es eso? La reconciliación nunca es gratis. Alguien tiene que absorber la deuda. Pablo dio el ejemplo, pero antes que Pablo, Cristo lo hizo por usted y por mí desde la cruz. Imagine usted que ese versículo diga, yo, Jesús, escribo con mi propia mano, ¿verdad? Recibe a y escriba su nombre. Y si en algo te dañó,
o te debe, ponlo en mi cuenta. Wow, Señor, gracias por eso. Jesús lo hizo por nosotros. Estas palabras, Pablo, ¿verdad? Son un vivo reflejo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nosotros éramos los esclavos y los fugitivos, llenos de deudas espirituales que no podíamos pagar. Y Cristo le dijo al Padre, ponlo en mi cuenta. No hay reconciliación horizontal. Mira, eso es así, hacia el lado. Yo no puedo reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con el vecino, con el jefe, con mi esposo, con su esposa, con todos a mi alrededor, si antes yo no me he reconciliado hacia arriba, que es con nuestro Señor. Si primero no entendemos esa reconciliación vertical, que es hacia Jesús, que es hacia Cristo, que es hacia nuestro Creador, nuestro Salvador, entonces no vamos a poder tenerla, que es hacia las personas que están a nuestro alrededor. Yo no voy a poder dar lo que no tengo. Y solamente eso yo lo recibo de Cristo. Solamente eso yo lo recibo a través de mi arrepentimiento y de mi entrega directamente con Él. Hay un poder en las segundas oportunidades. Y el ejemplo aquí en esta carta que se le escribe a Filemón, allá en el versículo 24, donde dice, ¿verdad? Yo quiero que miremos ese detalle curioso. Es un detalle curioso. Vamos a ver. Y es que en Filemón 1:24 menciona a Marcos. Y usted dirá, pues, perfecto, sí, Marcos también era uno de los, ¿verdad? De los discípulos, de los que caminó con Jesús. Lo que pasa es lo siguiente. Dice, hacia el final de esa carta, en el versículo 24, Pablo envía saludos de sus colaboradores. Habla de Epafras. Epafras, para el que, ¿verdad? Para traer un poquito de recuento. Epafras fue quien fundó la iglesia de Colosas. Epafras fue aquel que en un momento dado Pablo le ministra, le da el ejemplo, lo educa, lo lleva, lo disipula y entonces él lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, sale a buscar a otros. Él fue a propagar el Evangelio y de ahí es que surge la iglesia de Colosas. ¿Qué hacía Pablo con Epafras en la cárcel? Pues allí lo dice, este es mi compañero de milicia por Cristo, por Cristo. O sea que ellos estaban allí confinados, encarcelados, porque estaban siguiendo a Jesús solamente por eso. Por lo tanto, Filemón es este otro creyente, otra persona que se había quedado un líder de la iglesia, que se había quedado a cargo de la iglesia y a él es que le están escribiendo. Entonces, cuando Pablo envía saludos de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas, los cita como colaboradores. Cuando nosotros que hemos estado estudiando en este último tiempo en la serie de la Biblia, libro por libro, que leímos Mateo, que leímos Marcos, que leímos Lucas, que vamos para Juan, luego vamos a hacer esa combinación perfecta para comparar a cada uno de los evangelios, pudimos ver en ellos que Marcos fue aquel que cuando Pablo iba para el primer viaje misionero, Marcos, yo le puedo decir, le dio el frío olímpico, eso soy yo. Es un resumen mío, porque la Biblia no especifica el por qué, pero Marcos fue aquel que no se montó en el viaje y dijo, yo no voy. Entonces se queda, Pablo continúa, da el viaje, pero cuando llega el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Marcos, tú no vas para este segundo viaje misionero. Esto yo, ¿verdad? En un análisis humano, puedo pensar, si en la primera ocasión falló y no, ¿verdad? No quiso o no pudo o de la manera que fuera, no cumplió el compromiso de ir a las misiones, pues entonces en esta yo no puedo arriesgar la misión de Cristo. Pablo y Marcos tuvieron roce, tuvieron problemas. Y entonces Marcos no se le permitió ir, quien fue Lucas a ese segundo viaje misionero. Hubo roces, hubo molestias y eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando
llego a ese pasaje, a ese versículo 24, yo misma choco y me emociono porque digo, Marcos estaba allí. ¿Qué es lo que hay con todo esto? Pues mire, la inclusión del nombre de Marco en esta lista es uno de los monumentos más grandes a la reconciliación en todo el Nuevo Testamento. Si ellos habían tenido aquella situación y ellos habían estado molestos, que eso fue algo que quedó escrito en la Biblia, quedó para que hoy nosotros pudiéramos verlo con nuestros propios ojos. Y Marcos, después de todo eso, porque ya había pasado varios viajes misioneros, habían pasado muchas situaciones con Pablo y Marcos estaba allí. Significa que hubo una reconciliación entre ellos. Y eso es hermoso. Cuando yo vi a Marcos citado, porque leemos por leer o leemos sin meditar, leemos por encima, leemos, pero no estamos comprendiendo. Pero cuando vamos a la profundidad nos damos cuenta, nosotros que hemos estado en estos días trabajando con cada uno de los evangelios, nos damos cuenta que en efecto pasó algo que no lo seguí en la secuencia porque pasé a este otro libro ahora porque el Señor me llevó allí para traerles este mensaje. Pero qué hermoso, ese grande ejemplo, ese conflicto del pasado, años antes, durante ese primer viaje misionero, que ese era el mismo Marcos que abandonó a Pablo y a Bernabé por temor o inmadurez o no sabemos. Pero Bernabé, entonces para el segundo viaje donde Pablo no permitió que Marcos fuera, Bernabé se llevó a Marcos porque es su sobrino y de ahí partieron, hicieron otra obra, no se apartaron del Señor. Por eso es que el Señor, aún en nuestras dificultades, aún en los momentos que nosotros humanamente podemos sentir molestia, no permite que como dicen, ¿verdad? Que la sangre llegue al río. No permite el Señor en medio del proceso que terminaran más heridos. Por el contrario, abrió el entendimiento en cada uno, dio la oportunidad de arrepentimiento, de comprensión y de discernimiento que los trajo a que hubiera una reconciliación. Y el resultado de eso es que hoy estamos viendo en este libro que él también estuvo allí. Por lo tanto, la separación, ¿verdad? Que ocurrió en ese momento, el desacuerdo, que fue gravísimo, que causó esa fuerte división entre ellos, haciendo que tomaran caminos separados. Pablo se había negado rotundamente a darle esa segunda oportunidad a Marcos. Sin embargo, esa reconciliación nunca la vimos escrita o no la vimos aquí escrita, pero vemos que Marcos, ¿verdad? Estaba en ese pasaje de la Biblia en donde le están pasando el mensaje a Filemón al lado de Pablo en la prisión en Roma, lo que demuestra que el tiempo, la madurez y la gracia de Dios sanaron las heridas del pasado. El tiempo, la gracia de Dios sanaron y la madurez sanaron las heridas del pasado. El desertor, ¿verdad? Se convirtió nuevamente en un colaborador. Pablo perdonó a Marcos, lo que le daba la autoridad moral y legal ante el enemigo y ante otros, una autoridad absoluta. Él le está escribiendo en el pasaje de la Biblia, él le está diciendo, pues si algo te debe, pero también le hace mención de una manera sutil, porque tú también a mí te me debes porque él también aportó en el crecimiento de Filemón, él también aportó para que hoy estuviera allí. Por lo tanto, Pablo tenía la autoridad absoluta, tenía la autoridad legal y tenía la autoridad moral para solicitar ese perdón, porque ya él lo había solicitado, porque ya él había perdonado, porque ya había sido reconciliado y lo estaba dictando con el ejemplo. Jesús en la cruz nos reconcilió con el Padre. Jesús en la cruz perdonó nuestros pecados. Jesús tiene la autoridad y nos da la autoridad a nosotros para que podamos absolutamente solicitar el perdón, recibir el perdón, darlo a otros, reconciliarnos con Él, porque ya nuestra reconciliación directa con el Padre se ha dado. Dios
es el Dios de segundas oportunidades. No lo olvides. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Ahora, hay un destino en la fidelidad. La fidelidad debe ser hasta la muerte. La fidelidad debe ser hasta la muerte. Pablo escribió esta carta para dar un recuento un poquito, ¿verdad? Con relación a esto, y muchas otras cartas las escribió porque con esta carta salieron otras. Pablo escribió varias cartas, entre ellas Colosenses, Efesios, Filemón, y estas fueron con el mismo, ¿verdad? Con la misma persona que fue a llevar la cartita directamente a Filemón, fue pasando por las provincias, fue pasando por los lugares y llevando las cartas que hoy nosotros las tenemos escritas como epístolas en la palabra de Dios, que hoy nos sirven de ejemplo. Pablo escribe esta carta y todas esas estando encarcelado. Su vida no era la más cómoda, pero su enfoque no estaba en su encierro. Él no estaba centrado en que estoy en cuatro paredes. Él no estaba centrado en que estaba en cuatro barrotes. Él no estaba centrado en que lo estaban vigilando. Él no estaba centrado en que no me puedo mover, en que no puedo hacer. Por el contrario, su enfoque estaba en cómo desde aquí yo voy a procurar que el llamado que el Señor me ha dado siga cumpliendo. Él estaba enfocado en la restauración de las almas. Él se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo, reconociendo que ninguna cárcel humana tenía poder sobre su llamado. Podía estar amarrado con sus manos, con sus piernas, pero eso aún no lo detuvo. Esa fidelidad que vemos que Pablo le está mencionando a Filemón y esa palabra que él está observando de parte de Filemón, porque Filemón fue su discípulo, aprendió de él le está testificando con su ejemplo. No flaqueó, no se debilitó, no se rompió, no se dañó con el paso de los años. Tiempo después, enfrentando un segundo y más severo encarcelamiento en Roma, a las puertas de su ejecución, porque él fue, mire, decapitado. La orden para él era muerte, muerte por decapitar, siendo decapitado por seguir a Cristo. Pablo mantuvo su lealtad intacta. En esos últimos días escribió la carta de Segunda de Timoteo, y Segunda de Timoteo fue la última carta que él escribió. La última, conforme a las escrituras, a los años, al estudio del contexto de cada una de ellas, esa fue su última carta. Y mire el pasaje que él citó allí, Segunda de Timoteo 4:7. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahí a punto de ser decapitado. En esa misma carta final vuelve a mencionar a Marcos diciendo, trae a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso cuando el Señor nos recoge y nos recibe, nos ve la bondad en nosotros, ve la capacidad de levantarnos, ve la oportunidad de perdonarnos para restaurar la vida, porque no solo la va a restaurar la suya, restaura la mía, restaura los que están a mi alrededor y aún así lleva a otros, por lo que hay gente fuera esperando esa restauración. Y el Señor te está llamando a eso. Pablo puso un sello en su ministerio con su propia sangre, siendo decapitado por su fe, demostrando que la libertad que predicaba no dependía de este mundo, sino de esa eternidad que Dios nos da. Su fidelidad fue literal hasta la muerte. Jesús dio su vida por usted y por mí. Jesús selló su ministerio con su sangre para darnos hoy salvación. Esa carta que fue escrita a Filemón, podemos considerarla como un evangelio en miniatura.
Cuando vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos parte o la historia de Cristo desde antes de la concepción, del llamado, del niño perdido en el templo que fue, ¿verdad? Que la mamá lo estuvo buscando. Luego lo vemos con Juan Bautista hasta su ascensión. Sin embargo, en esta carta, que es solamente un capítulo, 25 versículos, podemos ver un evangelio compendiado en miniatura. Nos muestra un esclavo transformado que obtuvo la libertad, un apóstol pagando la deuda de otro, que nos trae reconciliación, un antiguo desertor restaurado, que ese fue Marcos, y a un maestro dispuesto a morir por la verdad. La fidelidad de Pablo hasta lo último. El tema, recuerdan cómo les hablaba y cómo se relaciona este tema. Reconciliación, libertad, fidelidad. Pues el costo de la gracia exige un compromiso integral de vida, de todas nuestras áreas. No tenemos vida, no, porque en mi vida secular, no tenemos vida secular, vida de iglesia, vida espiritual, no, tenemos una sola vida y esa única vida se la debemos a Cristo. Esa única vida debe ser integrar. El costo de la gracia exige un compromiso total de nuestras vidas. La reconciliación sana nuestra relación con Dios. Gloria a Dios por eso. La libertad nos aleja del pecado porque hemos sanado nuestra relación con Dios. Nos apartamos del pecado. La fidelidad nos sostiene en nuestra obediencia. La fidelidad nos sostiene porque es el resultado de lo que acontece con nosotros y como respuesta damos eso. Son tres pilares o bases, ¿verdad? Que se relacionan con una verdad inseparable. Ellos se unen para formar ese andamiaje que es usted, que soy yo, que es nuestra iglesia. La gracia, que es el regalo que Dios nos da porque Él sencillamente es amor, que es ese amor inmerecido, no lo merecemos, Él simplemente nos lo da. No es un regalo barato, ni es una justificación para pecar sin arrepentimiento, es una gracia costosa porque le costó a Dios la vida de su hijo. Nos exige el seguimiento activo, no nos detenemos, continuamos, seguimiento activo de Jesús. La reconciliación es el resultado. La gracia gratuita de Dios nos reconcilia con Él, recuerden, hacia arriba de manera vertical y con el prójimo hacia los lados de manera horizontal, ¿lo recuerdan? Pero esta restauración no es pasiva, requiere que los creyentes asuman el costo de convertirse en embajadores de paz. El perdón en un mundo que ya está dividido, un mundo que está fragmentado, un mundo que está sufriendo los embates de lo último que está quedando por la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. La libertad nos da poder. Al recibir el perdón, somos liberados de la culpa y de toda esclavitud del pecado. Esta libertad no es un pretexto para hacer lo que querramos, sino la capacidad ya restaurada para servir según la voluntad de Dios. La fidelidad viene siendo el resultado de lo que va, el fruto, de lo que va a surgir de nosotros, el fruto. El costo de la gracia y la libertad obtenida por esa reconciliación que se manifiesta, o sea, que se revela, que trae como resultado, que trae que es el fruto, lo que surge de, y eso es a través de la lealtad constante a la fidelidad, que es la obediencia radical en las enseñanzas de Jesús, demostrando el compromiso con el Evangelio, incluso en tiempos de dificultad o persecución. Y entonces, hoy les digo, ¿hay algún onésimo en tu vida a quien te niegas a perdonar? ¿Hay algún onésimo en tu vida a quien te niegas a perdonar? ¿O
¿Alguna vez te has sentido como Marcos, pensando que tus errores pasados te descartan, te descalifican para el servicio del Señor? ¿Cuántas veces hemos chocado con esos pensamientos? Pensamientos de mal y no de bien, pensamientos de maldad. Y la palabra nos dice todo lo agradable, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Gracias, Señor. Hay un llamado. Hoy Cristo nos llama a vivir en una verdadera libertad. Nos reta a romper con las cadenas del orgullo, a buscar la reconciliación con aquellos de quienes nos hemos distanciado y a asumir un compromiso de fidelidad radical, que no doble, que no parte, que no se desvíe, que vaya directo, sabiendo que aquel que nos liberó es fiel por nosotros hasta el final. Hoy es un buen día para hacer rendir las cuentas ante el Padre. Demos gracias al Señor. Oremos. Amado Jesús y Padre bueno, te doy gracias. Gracias por tu mensaje y gracias por tu palabra. Glorifícate, Espíritu Santo, y creo y confío que conforme dice las Escrituras, tu palabra nos retorna tras vacía. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que esta palabra ha de llegar y a ser sembrada. Señor, donde tú quieras que sea sembrada, que llegue, que vaya y que traiga frutos. Glorifícate, Dios amado. Eso es en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y les amo en el amor de Cristo. Me despido por aquí, la pastora Cindy.